Ahí apareció la presentación en la pantalla completa, ¿le aparece bien? Sí, profe. Ya. Entonces, hasta la clase anterior lo que habíamos visto es una de las herramientas que tiene la administración de obras o de proyectos, eh, que tiene que ver con cómo traspasamos cómo corregimos alguna información o la detallamos distinto una vez que ya está adjudicada la obra y la vamos a empezar a ejecutar. Es como un análisis, una revisión previa de las condiciones que se puso la constructora, que se obligó a hacerlo en un plazo y en un monto determinado, y que ahora hay que llevarlo a la práctica. Entonces, el primer paso de eso es que uno tiene que revisar lo que se hizo en la etapa anterior para usarlo como herramienta de planificación, para poder organizar la obra y llevarla a cabo sabiendo que estoy dentro de los objetivos de la constructora, que sería construir con la calidad especificada y dentro del obteniendo un resultado económico bueno. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay algunas veces que se producen errores en los estudios de las licitaciones. Eh, Ustedes ya han visto en el ramo de licitaciones que una de las características que tiene es que las licitaciones son muy competitivas entre sí, que muchas veces los márgenes de utilidad no son muy grandes y que hay poco tiempo para estudiarla, por lo general. Las obras más complejas, sobre todo, necesitan un equipo técnico que las estudie, las analice, pero eso es todo teórico, es todo en la oficina, ¿cierto? Aunque uno vaya a terreno y mire en terreno, uno se está anticipando a la realidad, es una estimación. En cambio, cuando yo ya llego a construir, yo tengo que hacer algo concreto que va avanzando día a día, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar esa información inicial. Eso es para administrar una obra. Para administrar la obra, esa es la primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de las metas respecto a los costos y a los plazos, y a cómo yo lo voy a hacer respecto a la construcción. Y con eso yo, después cuando ejecute, tengo que administrar mis recursos, tengo que controlar cómo voy con los plazos, con los tiempos, tengo que hacer el control técnico de la calidad, de los riesgos, de prevención, de todas las cosas que están involucradas en la obra. Entonces ahora vamos a ver otra parte que también forma parte de ese proceso, que tiene que ver con la ejecución, directamente en obra. Todo lo que ya les dije, ya lo estamos viendo, y ahora vamos a agregar otras cosas que son herramientas de administración también, que tienen que ver en cómo yo gestiono el contrato de la obra. Parece medio extraño porque uno se supone que el contrato ya está definido, está firmado y que el contrato es como es, ¿cierto? Que las obligaciones están definidas para las dos partes, pero igual uno tiene que hacer una gestión de administración dentro de la ejecución, ¿no es cierto? Y esa administración tiene que ver con el contrato en muchos aspectos, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en el tema de los contratos, entonces saben que los contratos regulan los procesos administrativos, los procesos financieros, la ejecución, todo el desarrollo de la obra. Entonces nosotros, además de estar preocupados de lo técnico, de los tiempos y de lo financiero, también tenemos que estar preocupados y conocer bien los riesgos asociados a que pase algo extraño respecto al contrato. Todo esto que les estoy diciendo es una introducción previa. Después lo vamos a empezar a analizar de acuerdo a las transparencias, a las diapositivas, perdón. Entonces, el tema de cómo uno tiene que estar atento a las distintas situaciones tiene que ver con todo lo que está establecido en el contrato, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto a las formas de pago, uno tiene que ver todos los procesos administrativos que estén regulados por el contrato, y al
en la primera etapa en que nosotros revisamos todo esto que revisamos antes, de los costos, los presupuestos, las cotizaciones, etcétera, también revisamos las bases administrativas y el contrato, que ya está firmado, ¿cierto? Acuérdense que en este ramo estamos haciendo un ejercicio como que recibimos una licitación, que puede ser de cualquier tipo, con cualquier tipo de contrato, y que nosotros tenemos que arreglárnoslas para construirla. Entonces también tenemos que estudiar el contrato para ver primero qué tipo de contrato es, qué obligaciones se imponen a ambas partes, y de acuerdo al tipo del contrato, yo puedo tener una idea de cuáles son los riesgos que están asociados. Los riesgos que traen los contratos son principalmente eh, ¿cómo se llama esto? Cuando hay desacuerdos entre las partes. Cuando pasa algo extraño durante la obra que crea un conflicto. Entonces se supone que ese conflicto debe ser resuelto dentro del marco que establece el contrato, con las condiciones que están en el contrato. Y muchas veces pasa que también no existe, cuando hay un problema, un acuerdo para solucionarlo. Y ahí los contratos ya pasan a ser un tema de controversia contractual. O sea, que ahí puede llegar a haber primero un arbitraje, primero el mismo contrato regula algunas cosas que permiten eh, poner de acuerdo a las partes, pero también existe el riesgo que no haya acuerdo y que se pase a otra instancia, judicial o de otro tipo. Entonces, para estar preparado, hay que estar preparado para esas cosas también. Que pase un imprevisto, por ejemplo, que no esté considerado en el contrato. Y eso también forma parte de la administración de la obra. Hay una gestión, hay una serie de actividades que a uno lo protegen de esos riesgos. Después vamos a ver más adelante que son cosas bien concretas. Por ejemplo, el uso del libro de obra, que los cambios quedan registrados y ojalá que sean aceptados por ambas partes. Eh, entonces son cosas prácticas que uno también tiene que incorporar. Dentro de la dirección de la obra tiene que haber una preocupación por tomar esas precauciones. Entonces esta parte que vamos a ver ahora tiene que ver básicamente con eso, con qué precauciones se toman para enfrentar los riesgos contractuales que puedan aparecer, que van a ser distintos de acuerdo al tipo de contrato. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, entonces de ahí vamos, ya estamos empezando a ver que en la dirección de la obra, cuando es un proyecto un poco más complejo o más grande, vamos a estar preocupados de lo técnico, vamos a estar preocupados de lo financiero, de los plazos, de lo administrativo propio de la obra y también del tema contractual, que es lo que regula mi relación con el mandante, que al final regula todo, la forma de pago, las multas, las recepciones, todos los procesos. Entonces, algo que se agrega al trabajo del encargado de administrar la obra. Entonces, este tema que vamos a ver ahora se llama administración de obras, específicamente la gestión del contrato, o podría decir la gestión del uso del contrato mientras se está desarrollando. Entonces, para hacer esta administración, nosotros tenemos dos cosas fundamentales. Primero, el tipo de contrato, porque ese tipo de contrato va a tener características especiales. Son distintos cómo funciona una obra que está contratada por Sumalsada, es totalmente distinta a la administración de la obra que se hace cuando la obra es por serie de precios unitarios, por ejemplo, o cuando la obra se contrata por otro sistema de contratación, por administración, o estas obras concesionadas, que son totalmente distintas. Los profesionales son los mismos, a nosotros nos puede tocar hacer una obra de distinto tipo de contrato. Los más habituales son los de suma alzada, pero también se dan mucho en otro tipo de obras más grandes, otro tipo de contrato. Entonces eso es lo primero que nos va a definir cómo nosotros hacemos la gestión de este contrato.
el tipo de contrato, que tiene características propias. De acuerdo a ese tipo de contrato, nosotros vamos a tener procesos que nos van a ayudar a tener una buena gestión contractual. Eso quiere decir que yo voy a estar preparado para los imprevistos, para las fuerzas mayores, para las discrepancias entre el mandante y la constructora, por ejemplo. O para, acuérdense que en las obras más grandes también hay otros contratos que son internos, que uno hace con un contratista, por ejemplo. Entonces ahí uno asume el papel del mandante de ese subcontrato. Entonces ahí también hay otra relación de manejo contractual, de gestión de contratos. Entonces, esas son las dos cosas. Primero, dependiendo del tipo de contrato, nosotros vamos a tener procesos para hacer una adecuada gestión, que van a cambiar de acuerdo a un contrato a otro. ¿Cómo parte esta secuencia? Están aquí en estas flechas rojas. Primero estudiamos estas dos características. En base a eso, ¿cómo lo hacemos? Revisando primero los antecedentes administrativos del proyecto. Las bases administrativas, especiales o generales, otras bases técnicas, por ejemplo, que tengan que ver con la ejecución, y el contrato como documento legal. Entonces, según el tipo de contrato, es el tipo de relación que se forma entre el mandante y la constructora. Esta relación siempre está asociada a algunos riesgos para ambas partes, no es solamente para la constructora. Siempre que hay un acuerdo entre las partes hay un riesgo de que hayan problemas en eso, por cosas no previstas o por otro tipo de situaciones. Estos riesgos principalmente son del tipo administrativo y las controversias sobre cómo se interpretan las cláusulas que establece el contrato. Entonces esos son riesgos que son inherentes a las obras. ¿Y cómo se aborda o cómo se soluciona este problema? Con una actividad que se llama planificar y aplicar procesos de gestión de contrato durante la ejecución. Que eso ya lo vamos a ver específicamente en la otra clase, la semana que viene. Entonces nosotros hacemos esa secuencia para planificar qué acciones voy a llevar a cabo durante la obra que me permitan estar preparado ante los imprevistos y ante situaciones que pueden ser desacuerdos con el mandante respecto a algún punto del contrato. Entonces el objetivo de la clase de hoy es un poco empezar a analizar, todavía no a entender, porque eso al final uno nunca termina de entender al 100%, pero analizar la importancia que tiene llevar estas acciones de control respecto a lo que está escrito en el contrato. También vamos a hacer un pequeño repaso muy, muy, muy general de las características de los distintos tipos de contratos y conocer los riesgos que existen al ejecutar la obra que tienen que ver con lo legal y contractual de un proyecto de construcción. Esa es un poco la sinopsis de lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un tener presente. Aquí nosotros desde de hace tiempo ya hemos hablado de que la construcción es una industria que tiene características bien especiales, diferentes a otro tipo de actividades productivas, que reúne muchos elementos que son muy variados, se relaciona con cosas que son externas a la obra, ¿no es cierto? Como la mano de obra que uno trae de afuera, que uno tiene que buscarla en un mercado, los fabricantes de materiales, los proveedores, los proyectistas, una serie de personajes que
que forman la industria de la construcción y que nosotros llevamos a una obra específica. De acuerdo a cómo nosotros necesitamos, tenemos que estar relacionados con un montón de cosas en el entorno. Entonces eso hace que los proyectos de construcción tengan varias complejidades. También, sobre todo las obras de edificación, se hacen en una secuencia de actividades distintas unas de otras que están enlazadas, que nos hacen ir cambiando de especialidad a medida que vamos avanzando, que se hace en un espacio reducido. Todas las características de la industria de la construcción que vimos en algún momento en los primeros ramos de la carrera, ¿cierto? Entonces, todo eso, en resumen, hace que los proyectos de construcción tengan complejidades técnicas que requieren integrar muchas especialidades. Solamente si pensamos desde lo técnico, nos puede tocar especialidades de distintas eléctricas, sanitarias, calefacción, instalaciones especiales, redes de incendio, muros cortinas, un montón de cosas que van a cambiar de una obra a la otra. Entonces eso hace que el que dirige la obra tiene que buscar un equipo de trabajo muchas veces que complemente las capacidades técnicas. Y eso solamente desde lo técnico, que es el primer punto. Además, las obras de construcción están asociadas a los plazos, que los plazos son cada vez más exigentes. Hay una alta competencia entre las distintas empresas, lo que genera menores rangos de utilidad, por ejemplo, o que en los presupuestos no se puedan asumir dentro de los costos imprevistos muy grandes, digamos, que también es un riesgo. Hay factores externos que también influyen en las obras, que tienen que ver con las comunidades, con el entorno en que se desarrolla la obra. Por ejemplo, ahora las obras en ejecución se vieron fuertemente impactadas por los dos, en este caso tuvimos las dos juntas. Primero el estallido social y ahora el tema sanitario, ¿cierto? Entonces, ese entorno externo incluso a la administración que uno puede hacer, puede llegar a afectar las obras. Entonces, todo lo anterior propicia todos estos fenómenos y todas estas actividades que se juntan dentro de una obra, propician que aparezca el tema de las controversias. ¿Ya? Estas controversias, estamos hablando de controversia entre las partes que forman el contrato, entre el mandante y la constructora, ¿cierto? Y ahí la imagen está bien, bien clara, bien, ¿cómo se llama? Está bien ejemplificado lo que estamos hablando, porque hay una persona ahí que tiene que administrar la obra y el medio, y alrededor ustedes pueden ver la gran cantidad de cosas que influyen durante la ejecución. Está lo técnico, los plazos, el tema administrativo, la relación con el medio, que hay que cumplir un programa, que no hay que salirse de los costos y que además estamos preocupados de el contrato. Entonces todas esas cosas se reúnen en la dirección de la obra. Como son hartas, después vamos a ver que se separan, ¿cierto? Uno las va separando, si la obra es más grande, uno tendrá una parte técnica que ayuda al director de la obra, una parte que ve la parte, por ejemplo, administrativa, del pago de la gente, etcétera, del control de la obra, otra parte que ve la parte logística, otra parte que ve lo técnico, otro personaje a lo mejor que coordina los subcontratos, y hay uno que tiene que coordinar todo. En una obra grande es imposible que lo haga una sola persona, es una persona a cargo de un equipo. Entonces, ese es un poco el entorno de la administración. Ya, ahora para pasar directamente al tema de gestión de contratos,
una de las cosas que aquí se me fue la conclusión de la idea, que esta que está aquí en negrito, que dice que todo lo anterior, todo este fenómeno que vimos antes, eh, hace que haya un riesgo de controversias. Siempre van a haber controversias, no es malo que las haya, siempre van a haber, siempre. Ahora van a ser mayores en la medida que hayan mayores indefiniciones en el contrato o en el proyecto, o que los imprevistos pasen un imprevisto muy grande. Entonces hay que estar preparado para manejar esa situación. Respecto a los contratos, entonces, el mayor riesgo es que hayan situaciones que provoquen controversias que puedan llegar a arbitraje o acciones judiciales. Entonces uno se protege de eso llevando un control que tiene que ver con las cláusulas del contrato y cómo me afectan a la obra. Siguiendo con este tema introductorio, vamos a hablar aquí un poco de lo que son las controversias y los arbitrajes. Y de que no es un tema menor. Se estima, esto viene de algunos estudios estadísticos, estábamos hablando de la Cámara Chilena de Construcción recién, este viene de ese lado. Se estima que un 39% de los proyectos de construcción presentan controversias que pueden ser relevantes durante su ejecución. Esto es cuando ya las controversias afectan directamente y de manera fuerte la ejecución, un 39%, un número alto. Las controversias menores se van a dar prácticamente en todas las obras, pero normalmente ese otro porcentaje, que sería alrededor de un 70%, se pueden resolver con las mismas cláusulas del contrato. Normalmente los contratos también traen unas cláusulas de qué pasa cuando pase tal cosa, de un imprevisto, o qué pasa si hay una controversia que no se puede solucionar. El mismo contrato va a decir, en ese caso las partes se obligan a aceptar un árbitro, por ejemplo. Y si no está especificado en el contrato, ya ahí entra en las leyes que rigen los contratos. Entonces, un porcentaje grande que sí sufre controversias que afectan la ejecución. Cuando las controversias no pueden ser resueltas dentro del marco que establece el contrato, el mismo contrato puede establecer también que va a haber una mediación, y si no, está el paso a una resolución judicial. Aquí hay otra cifra que también es una estadística que dice que de todos los arbitrajes, ahora los arbitrajes se producen para todas las relaciones contractuales, y hay algunos cuerpos o algunos, ¿cómo no es un cuerpo? Algunos organismos que se dedican a hacer estos arbitrajes y que hacen arbitrajes de todo tipo, entre las casas comerciales, por ejemplo, un supermercado y una empresa que vende productos en el supermercado. Todo lo que tenga un tema de contrato puede llegar a arbitraje, de todas las actividades. Eso va a ser el 100% de los arbitrajes, ¿no es cierto? De distintas índoles, no solamente la construcción. De ese 100% que son todas las actividades productivas, un 44% de los arbitrajes que se dan a nivel nacional, más o menos, están vinculados a materias de contratos de construcción. O sea, que dentro de todas las actividades que se desarrollan, la que se llega al 44% de los arbitrajes es la construcción con la inmobiliaria. Es un número súper grande. Y eso tiene que ver porque las características de la construcción son tan variadas y tan complejas que provocan esta, ¿cómo se llama? Controversia más que en otras actividades que están mejor reguladas. Esto salió de un diario, de un diario financiero. Bueno, ahí está el link
Pero no vale la pena que vean el link, si el link es una página de un diario que tiene distintas cosas respecto a este tema de las controversias. Pero aquí la persona que editó esta imagen colocó un cuadrito que dice aquí que podemos concluir, vamos a leer quién es el que dijo esto, lo dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. En este artículo él dice que se puede concluir que es imposible eliminar los conflictos. Dentro de las obras de construcción, estamos de los contratos de construcción, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? No se van a eliminar nunca, dice él, pero sí hay que controlarlos, ¿ya? O sea, nosotros no podemos tener la esperanza de que no nos vamos a encontrar con un conflicto dentro del contrato. Es muy raro que no haya algún conflicto, porque los conflictos también pueden ser menores, y eso se solucionan rápidamente. Entonces lo que dice él es que no hay que pensar en eliminar esos conflictos, que eso no es real, sino que hay que estar preparados para controlar los impactos que generan estos conflictos. Y eso lo dice porque la Cámara Chilena de Construcción hizo un estudio que analizó las estadísticas de las controversias, de los arbitrajes y de las cosas que llegaban a juicio. Y en base a esa encuesta, que es un poco lo que sale aquí abajo el resumen, entre 43 empresas socias que tenían hartos contratos, en un periodo de 2 años que duró el estudio, se determinó que el 38% de los contratos presentó algún problema. Y en ese 38%, además, las empresas afectadas tuvieron alzas en los costos de las obras, producto de esas controversias. Entonces, un hecho que afecta directamente el bolsillo y el resultado económico de la actividad. Aprovechando que hicieron esa encuesta, para no complicarnos en analizarlo, sino que vamos a mostrar algunos de los resultados de ese estudio que hizo la Cámara Chilena. Como es una encuesta, les permitió hacer estos gráficos, en que aquí están los principales motivos, entre todas las cosas que llegaron a arbitraje, estos son los principales motivos que provocaron divergencia o conflictos entre los mandantes y las empresas que ejecuten. Están ordenadas por cantidad, me imagino, pero las barras nos permiten apreciar que dentro de estas 4 están la mayor concentración de divergencia. Esas serían las principales causas. Y aquí están escritas cuáles fueron. Vamos a leer las 4 primeras, ¿no? La primera causa, la más común en las divergencias, es que hubieron interferencias del mandante o otros contratistas en la ejecución. Falta de inclusión de métodos de solución inmediata de divergencias. Esa otra causa de que se llegó a un arbitraje. En este caso no había dentro del contrato un mecanismo que permitiera resolver la divergencia rápidamente. Falta de estipulación de mecanismos de revaluación del precio. O sea, el contrato no está bien definido el mecanismo para, por ejemplo, manejar obras adicionales, obras extraordinarias. Atrasos por los pagos del mandante. Mira, esa también es una causa frecuente. Yo no me imaginaba que iba a estar tan arriba. Y de ahí vienen una serie de situaciones que les preguntaron en la encuesta cuáles habían sido las causas de los arbitrajes y se ordenaron de menor a mayor. Entonces, este estudio permitió deducir o plantear que las principales causas de estas obras que llegaron a arbitraje se relacionan con interferencias del mandante o otros contratistas en la ejecución de la obra, que no estaban incluidas dentro del contrato las cláusulas que permitieran una solución rápida de estas divergencias, o que no estaban
suficientemente claros los mecanismos, o que no estaban definidos, los mecanismos para manejar revaluaciones de precio y de plazo. Y esas son las principales causas que llevan a conflictos que pasan a arbitraje, es decir, que las partes no se pudieron poner de acuerdo. Ahora, cuando nosotros llegamos a un arbitraje, y en el peor de los casos llegamos a una acción jurídica, a un juicio, por ejemplo, el resultado de ese juicio va a estar dado por cuál de las dos partes justifica mejor su posición, ¿cierto? Y ahí, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros? Durante la ejecución, tener la precaución de llevar todas las acciones de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, y además llevar un registro de todas las cosas extrañas que vayan pasando o imprevistas, que puedan provocar estos problemas. Entonces hay que estar preparado para poder defender las posiciones. No significa que uno se obsesione con el tema, sino que uno tiene que dedicarle un cierto tiempo. Por ejemplo, si aparece una situación imprevista, en que quede registrada. De tal día a tal día hubo no sé, se rompió una matriz fuera de la obra, inundó la obra completa. Yo, como encargado de la obra, dejo un registro, ¿cierto? Tal día la empresa vecina rompió una matriz y la matriz inundó mi obra. Por lo tanto, no pude trabajar desde este día hasta este día. Lo dejo registrado, se lo mando al mandante, sin siquiera decirle que yo le voy a cobrar ahí un aumento de plazo, sino que es para tener registrado ese hecho. Son cosas tan sencillas como esas, pero que muchas veces a uno se le pasan. Esas son gestión del contrato. Entonces aquí ya vimos las causas que provocan controversias que no pueden solucionarse por las vías normales, y cuáles son las que más se dan frecuentemente. Dentro de las complejidades de administrar un contrato de construcción, vamos a tener entonces que vamos a requerir conocimiento técnico, la dimensión técnica, la dimensión administrativa, ¿ya? ¿No es cierto?, de cómo yo manejo el tema del registro de los pagos, del tema de los plazos, de toda la parte administrativa del contrato, la parte administrativa del manejo de mi gente, etc. Una parte legal y otra parte logística, que tiene que ver con todo el suministro y provisión de materiales, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas a las que yo tengo que estar atento. Otra complejidad de la administración de los contratos es que muchas veces en la empresa le dejan toda esa responsabilidad al equipo de la obra. Y el equipo de obra normalmente tiene mayores aptitudes para la parte de ejecución que para la parte legal o administrativa, o incluso contable, por ejemplo. Entonces ese también es un riesgo. Por lo general los conocimientos se adquieren a través de la experiencia y de la formación especializada, en un porcentaje más o menos similar. Y aquí hay otro fenómeno que se da en la construcción, de que a pesar de que este tema de la administración de empresas es muy antiguo, y que hay protocolos y procedimientos que ayudan a los administradores de empresas, que se llaman Project Management, que está todo bien estudiado. Las obras de construcción son tan diversas que es distinto aplicarla en la construcción, sobre todo porque aquí la construcción todavía se hace de una manera semi-industrializada. Entonces no se aplica, o sea, cuesta aplicar los principios de la administración en una obra de construcción, es especial. Por lo tanto, hay que adaptar estos conceptos de administración de empresas a la realidad de la construcción, y además a que a cada proyecto es distinto uno de otro. ¿No es cierto? Por ejemplo, una constructora que esté construyendo distintas cosas, a lo mejor con un equipo de gente va a estar construyendo
no sé, 6 meses una obra sumalzada, y la obra que les toque después por administración. Y el equipo de terreno es el mismo, el director de obra a lo mejor también es el mismo, y va a tener que adaptarse a manejar un contrato distinto. Entonces ahí llegamos al tema de los contratos. Díganme si voy muy rápido porque estoy hablando de un tema que es bien amplio. ¿Está bien, profe? Ya. Entonces, ya que vimos las discrepancias, ahora vamos a hablar un poquito de los contratos. Esto ya lo manejan ustedes más o menos porque han tenido distintos ramos de este tema, de los contratos, ¿cierto? En costo y presupuesto, en distintos ramos le han hablado de los contratos. Entonces lo vamos a ver así bien general, ¿eh? Como bien resumido. Un contrato se define como un acuerdo de carácter legal entre una o más personas, que van a ser las partes, que se comprometen a ejecutar un trabajo o un servicio, para nosotros va a ser un proyecto, y que estipula responsabilidades, derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, para eso se requiere, dentro de los contratos, una voluntad de que hay algo que hacer, que es un objeto, algo tangible, y que tiene una finalidad. Para eso, todas esas condiciones se requieren para que el contrato se haga, digamos. Entonces, por objeto del contrato se entiende la prestación, por objeto del contrato, el objeto del contrato se entiende como la prestación que se debe dar o entregar. La prestación puede ser la ejecución de una obra o puede ser la prestación de un servicio, ¿cierto? No les parezca extraño que sea una prestación de servicio, porque cuando nosotros, por ejemplo, construimos un proyecto por administración, nosotros estamos prestando un servicio de administración. Entonces también tiene que ver con la prestación de servicios, también tiene que ver con los contratos de construcción. La finalidad es lo que se espera de una obra y es la razón por la cual se realiza el contrato. Ya, esa es como la parte filosófica de los contratos, que está regulada legalmente, sí. Hay una ley que estipula todo este marco en que se hacen los contratos. Entonces, ¿cuáles tipos de contratos tenemos habitualmente en la obra de construcción? Primero hay una clasificación según la forma de pago. Según la forma de pago pueden ser contratos a suma alzada, contratos a serie de precio unitario. Este otro contrato, tarifa del usuario, que tiene que ver un poco con las concesiones, puede ser por administración. Y aquí hay otro que es bien especial, que es de riesgo compartido. Que este se da cuando hay un mandante que construye, por ejemplo, directamente, con una filial del mismo, por ejemplo. Que se da en algunos casos cuando las inmobiliarias son mandante y constructora, por ejemplo. Incluso pueden ser del mismo dueño con dos razones sociales. Entonces ahí el riesgo es compartido por ambas partes del contrato. Una parte firma como mandante y la otra parte firma como constructora, pero pueden ahí compartir los riesgos. No es muy frecuente, pero existe. Eso es respecto a la forma de pago. Según el alcance del contrato, está el contrato tradicional de construcción, en que una parte se compromete a ejecutar y la otra parte se compromete, por ejemplo, a hacer el proyecto y a financiar. Y están estos dos no me acuerdo qué son exactamente. Nos vamos a ver más adelante si están más explicados, pero tienen que ver con otra forma de alcance del contrato. Parece que este es cuando el que construye aporta con una parte de los diseños, o tiene influencia para cambiar los diseños. Y este no me acuerdo, pero me parece que es el contrato de concesiones, por ejemplo, que el que construye termina de cobrar después de que la obra está en operación.
¿no es cierto? Son dos contratos especiales. Más adelante los vamos a analizar uno por uno, así que ahí vamos a ver bien qué significan esos dos. Según la naturaleza, podemos tener contratos privados o contratos públicos. Esto tiene que ver, no está mal escrito aquí, debería ser contrato con licitaciones privadas o contratos con fondos públicos o del Estado, que tienen distintas bases administrativas, básicamente, por el tema de la transparencia, que, por ejemplo, los contratos públicos están obligados a cumplir con una serie de reglamentos y de leyes que se aplican a los fondos públicos. En cambio, en los contratos privados, básicamente, se puede acordar cualquier cosa que no sea ilegal, mientras los dos estén de acuerdo. En los contratos públicos, además, no se puede eso porque están regidos por el sistema de compras públicas. Entonces son distintos. Es distinto trabajar en una obra financiada con fondos privados que trabajar con una obra financiada con fondos públicos. Entonces aquí vamos a empezar a ver algunas cosas uno por uno. El contrato de suma alzada, que es el más habitual, se entiende que en este tipo de contrato el proyecto eh, entrega un proyecto que se supone que debería estar completamente terminado y definido. Porque uno tiene, cuando lo estudia, se compromete a efectuar ese proyecto. Mientras mejor esté terminado y completo, va a haber menor riesgo de controversia. Ya, pero vámonos con las características generales. Entonces, en este tipo de contrato, normalmente el mandante pone el proyecto, la oferta de un precio único y fijo, en que se entiende que las cantidades de la obra son inamovibles. Este tema de cantidades de obra se refiere al conjunto completo de la obra. ¿Ya? Para este tipo de contrato, eso permanece inamovible. El constructor o el contratista se obliga a aportar los materiales. O sea, en este caso el contratista se hace cargo de todo, de comprar los materiales, de organizar la gente, de administrar la obra, eh, todo lo que sea necesario para poder construir el proyecto que le están encargando. Que el proyecto encomendado por el dueño o el propietario, y todo ello a cambio de un precio fijo y determinado. Y en este tipo de contrato lo que se hace es transferir el riesgo, la mayor parte del riesgo, al contratista. Este riesgo se refiere al, al grado de detalle que tuvo el contratista cuando estudió, por ejemplo, la licitación. El periodo de licitación es la etapa en que el contratista puede expresar, por ejemplo, consultas y aclaraciones, ¿cierto? Pero después que se firma o que se adjudica, la oferta ya no se puede cambiar. Si ahí el contratista es el que asume una mayor cantidad de riesgos. Y ahí hay una imagen de este tipo de contrato en que este es el mandante y este que está aquí chiquitito, con cara de asustado, es el contratista. En este tipo de contrato, que es a suma alzada, nosotros vamos a tener riesgos. ¿Se acuerdan que veíamos antes que los riesgos tienen que ver con que hayan controversia? En este tipo de contratos, las más frecuentes, las cosas que provocan las controversias en el contrato suma alzada van a ser, primero, indefiniciones en los proyectos, o que el proyecto hayan cambios que no estén previstos en el proyecto original. Eso provoca al tiro una controversia. O sea, hay una parte que va a decir, oye, esto no está definido, y la otra va a tratar de decir que sí, que sí está definido. Si no está definido, va a venir la otra controversia respecto al precio, ¿no es cierto? Y hay una serie de cosas que se generan. Otro tema que se produce en esto es cuando hay vicios ocultos, principalmente en el suelo, ¿no es cierto? Esa está clarita, no sé, no, o sea, cuando es frecuente también que pase, que en la etapa de licitación el proyecto establece que
se va a construir algo y si el proyecto viene bastante bien hecho, va a venir con una mecánica de suelo, ¿cierto? Que va a decir el tipo de suelo y más o menos lo que hay debajo. Y uno no tiene cómo saber en la etapa de estudio de la licitación qué puede haber abajo o si realmente corresponde al 100% de lo que dice el proyecto. Entonces, cuando aparece algo imprevisto, sobre todo cuando aparecen suelos de muy mala calidad o aparecen mantos rocosos, eso que no estaba a la vista genera al tiro un conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber involucrado un mayor costo y ese mayor costo va a ser un motivo para que la constructora quiera eh, recibir a cambio, que se supone que la idea de los contratos es que haya para los dos lados, ¿cierto? Claro, yo hago la excavación en roca, pero tenéis que pagarme más que lo que te puse en una obra extraordinaria. Entonces ahí es una controversia. Otra cosa que provoca controversia en los contratos de suma alzada es que cuando las especificaciones técnicas no son bien claras respecto, por ejemplo, a la calidad de los productos. ¿No es cierto? Por ejemplo, a lo mejor en alguna parte me dice, aquí tú tienes que colocar un califón ionizado de 16 litros. Y uno va al mercado y hay califón ionizados de 16 litros de distintos precios y de distintas calidades. Entonces, eso también genera controversia porque uno dice, oye, pero si las especificaciones decían eso nomás, pues. Entonces yo, este que elegí cumple la especificación. Y el mandante va a decir, no, pero es que ese califón es de mala calidad o no es la calidad que yo quería. Ahí hay una controversia. Las alzas imprevistas de los insumos también generan controversia. Y este otro tema que está aquí con unas letras, me imagino que es una abreviación del inglés, así que no sé lo que significa. Pero estas variaciones están entre paréntesis. Se da mucho en los contratos a suma alzada que, por ejemplo, eh, pase algo en el entorno que provoca pérdida de los horarios laborales o que se corten los accesos a la obra, ¿no es cierto? Entonces, estas son variaciones respecto al horario de trabajo o a los accesos. Hay otras condiciones que afectan a los contratos que tienen que ver con medidas de mitigación, cambios de estándares de seguridad, expropiaciones y tomas que pueden afectar una obra. Y están los famosos fuerza mayor y actos de terceros, que eso es un riesgo de controversia que se da en cualquier tipo de contrato. Ese ya es común para todos. Ven claro qué controversias generan estas cosas, ¿cierto? Entonces ahora lo interesante es que podemos ver claramente que dentro del tipo de contrato de suma alzada, lo que más genera controversia entonces van a ser indefiniciones en los proyectos, vicios ocultos del suelo, por ejemplo, o de otra cosa que no haya estado considerada en el estudio, el tema de las especificaciones técnicas, que haya condiciones que ponga el mandante, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un lugar y el mandante nos dice, mira, aquí tú podéis trabajar solamente de noche porque de día funciona una tienda y entonces tú tienes que trabajar de noche. Esas variaciones también generan controversia y es frecuente en los sumalzadas. Y estos de fuerza mayor están presentes en todos los tipos de contratos. Oh, son las 8:15, cómo huele el tiempo. Ya, vamos a ver este tema entonces de la contrato a Como que serie de sí, precio ¿no? unitario. Sí, estamos en la larga. El contrato a serie de precio unitario provoca otro tipo de discrepancia, ¿no es cierto? Aquí ya no tenemos un precio fijo por el total del contrato, sino que ¿cómo funcionan estos contratos? A ver si alguien se acuerda. No lean la hoja, sí. ¿Cómo se pagan los contratos a serie de precio unitario?
¡Chin! ¿Están ahí o se fueron a ver el partido? Acá, profe. Profe, profe, una Ya. consulta. ¿Y ese contrato al cubo, o idea mía, escuchaste el nombre del cubo yo estos días, último tiempo atrás? Bueno, es un nombre, sí, pues, es que son nombres informales que, no Cubo sé, variable, profe. ese. Digo, Eso. Lo he Ese, escuchado, lo he pero escuchado últimamente. sí, pues sí, esos contratos se dan habitualmente, incluso hay contratos que algunas partidas son a cubo ajustable, sobre todo los de obras civiles que tienen movimientos de tierra, por ejemplo, que establecen, por ejemplo, una carretera, por ejemplo, y el contrato va a decir, mira, esta carretera, el contrato va a ser una cantidad fija de metros cuadrados de pavimento, pero las excavaciones van a ser a cubo ajustable. ¿Qué se necesita para eso? Que nos pongamos de acuerdo en el precio unitario del cubo ajustable y en qué condiciones me vaya a cobrar ese precio. Entonces también es un contrato que se parecen, pero el cubo ajustable podría aplicarse a algunas partidas, ¿no? Y el contrato de serie de precio unitario, todas las partidas son a precio unitario. O sea, todas las partidas son a cubo ajustable. Es como más amplio. Bueno, en este tipo de contrato a lo que uno le pagan es un precio unitario que está fijo, que está estipulado en el contrato, y me van a pagar la cantidad realmente ejecutada. O sea, los precios unitarios son fijos y las cantidades son variables. Así se entiende un contrato a precio unitario. ¿Ya? ¿Qué provoca controversia en este caso? Como las ubicaciones me van a pagar lo realmente construido, lo que provoca controversias con el mandante en este tipo de contrato es, por ejemplo, cuando no se sabe la cantidad total o aproximada que se va a ejecutar de una partida. Claro, porque por ejemplo, a lo mejor el contrato me pide establecer un precio unitario para una partida y no me dice cuántos metros cúbicos van a ser aproximadamente. Entonces, el precio que yo doy no es tan confiable para las dos partes. Es distinto que me digan, oye, hazme un precio por 10.000 metros cúbicos de excavación, y es distinto que hacer un precio unitario para una excavación de 100 metros cúbicos, ¿cierto? Los precios son distintos porque el volumen es distinto. Entonces, para que este contrato funcione bien, aunque me digan que las cantidades se van a ajustar, me tienen que decir más o menos, aproximadamente, el volumen total que va a tener al final del proyecto. ¿Y cuánto va a durar el proyecto? ¿Cuánto tiempo va a durar el precio unitario que yo estoy ofreciendo en mi contrato? Entonces es una causa de controversia. Se define en precio de unidades o partidas, pero no un precio final. Los precios unitarios se entenderán inamovibles, ¿no es cierto?, que era lo que decíamos recién, y las adjudicaciones se ajustarán a las obras debidamente realizadas. Esas son las características del contrato. Busca equilibrar el riesgo asumiendo el mandante el riesgo de las cantidades y el constructor el riesgo de los precios unitarios. O sea, si yo estudié mal un precio unitario, es un riesgo que asumo yo como constructora. Pero el riesgo de que haya que construir más metros cuadrados es un riesgo que asume el mandante. Normalmente esto se asocia a proyectos que son muy difíciles de establecer con anticipación las cantidades de obra, que el proyecto no lo puede establecer con claridad. ¿Qué riesgos van a presentar estos contratos? El criterio para definir el alcance del precio unitario.
es cierto? Porque yo me comprometo a hacer un precio unitario, pero si me cambian el tipo de material, por ejemplo, y me dicen, oye, en vez de esta cerámica que era, acordamos nosotros que era de primera calidad, pero de este tipo, yo ahora te pido que me coloque una cerámica mucho más cara, o ese ya no es el mismo precio unitario. Entonces el alcance tiene que estar, genera algún grado de controversia. Otro riesgo que se corre en este tipo de contratos es que uno no se ponga de acuerdo con el mandante en las ubicaciones reales que yo estoy cobrando. ¿No es cierto? Si yo estoy cobrando por ubicaciones que se van pagando a medida que las ejecuto, hay un riesgo de que el mandante esté en desacuerdo con las ubicaciones que presenta la constructora. El aumento o disminuciones de las partidas, aumento o disminución de partidas según precisión de la estimación del precio unitario. Claro, ¿qué pasa ahí si a mí yo tomo una obra por serie de precio unitario y hay un material, por ejemplo, que es súper caro? Entonces yo hago un precio unitario para ese material y yo asumo que de eso voy a sacar utilidad y voy a sacar una serie de cosas. Entonces, si durante la ejecución de la obra llega el mandante y me dice, oye, ¿sabéis que vamos a eliminar toda esta partida de cerámica y la vamos a cambiar por un piso distinto, o no la vamos a construir nomás? Entonces no te vamos a pagar eh, esta partida. Y uno ya la tiene incorporada dentro de su estudio, entonces eso genera un conflicto. ¿Qué pasa con las disminuciones y aumentos? Eso tiene que estar, genera controversia en este tipo de contratos. Ahora, si hay un aumento de obra en este tipo de contratos, el contrato debería regular que se mantiene el precio unitario, ¿cierto? Pero si el precio unitario era para hacer, no sé, una cierta cantidad y se me aumenta 10 veces o 20 veces, a lo mejor el precio unitario debería haberse cambiado. Y, por ejemplo, si es una obra extraordinaria, que no haya un precio unitario definido, ahí el conflicto va a ser que yo voy a presentarle un precio unitario al mandante nuevo por una actividad nueva, y el mandante me puede aceptar o rechazar ese precio unitario, y ahí hay otro tema que hay que resolver. Estoy viendo qué viene para adelante y viene bastante todavía. Ya, entonces, ¿alguna duda respecto a lo que estamos conversando? No, profesor. Ya, entonces la idea general hasta ahora es que, de acuerdo al tipo de contrato, vamos a tener características distintas, por lo tanto las discrepancias que van a aparecer son de distinto tipo. Después está el contrato por administración delegada. Este tipo de contratos hay varias variaciones, o sea, hay varios tipos de administración delegada. Son como 3 o 4 modalidades distintas que incorporan o no premios y multas, y se establece de distinta manera el porcentaje que uno cobra por la administración. ¿Qué pasa con este tipo de contrato? ¿Quién se acuerda de las características generales del contrato por administración? ¿Qué cosa es la que le contratan a la constructora hacer? O sea, ¿o qué diferencia tiene con los otros? Era una pregunta. Bueno, en el caso de las administraciones delegadas, en este tipo de contrato, el mandante
se hace cargo de financiar la compra de los materiales, el pago a la mano de obra. Bueno, hay distintas modalidades, pero la más común hace eso, que la constructora administra, está a cargo de un equipo que dirige la obra, pero todos los costos se traspasan directamente al mandante, ¿ya? O sea, es decir, yo como constructora de lo que me encargo es de construir. Dependiendo de la forma del contrato, de algunas variaciones que tienen, por ejemplo, la constructora ya va a buscar el equipo de gente, los va a contratar y va a rendirle esos contratos y el mandante se los va a ir pagando, les va dando remesas de, por ejemplo, de mensuales y le va reembolsando los gastos. Entonces el mandante financia el 100% directamente y la constructora administra esos recursos y construye. Entonces aquí el tema principal de discrepancia, de controversias, perdón, es cuando esas rendiciones que yo hago como constructora para recuperar esa plata, o para que el mandante me mande esa plata, crea diferencias. Por ejemplo, el mandante me rechaza la remesa porque cobré mal algo, o rendí mal un ítem, o no está de acuerdo en la cantidad que yo le estoy cobrando que tiene que pagar él. Eso genera controversia. Y en los riesgos asociados a las obras defectuosas, ¿quién los asume? Por ejemplo, si yo tengo un contrato de administración y hay una falla técnica, el mandante va a decir, bueno, aquí esto que hubo que demoler fue porque quedó mal construido, es responsabilidad de la constructora, por lo tanto yo no te voy a pasar la plata para comprar materiales para rehacer lo que ya se demolió. Y la demolición tampoco la voy a pagar. Entonces, si eso no está bien clarito en el contrato, se va a generar al tiro una controversia. Y esto después me lleva a que yo tengo que tomar medidas de control administrativo que me aseguren que las remesas van a estar tan claritas que el mandante no me las va a rechazar. Porque si me las rechaza, me voy a demorar 15 días más en poder cobrar, y esos 15 días, ¿qué pasa con mi financiamiento? No tengo entrada, ¿cierto? ¿Cómo le pago a la gente? Etcétera. Entonces, eso me lleva a distintas gestiones que yo tengo que hacer en la obra para evitar estas controversias. Como vimos aquí, van a ser distintas para cada tipo de contrato. El contrato tradicional de construcción, que es el más común, el contratista asume riesgos por errores y omisiones del proyecto e impacta el plazo, el costo y las variaciones. Ya, aquí, ahora de aquí en adelante vienen algunas cosas que ya son un poquito más específicas de los contratos, de que son onerosos y conmutativos, fuerza mayor imprevisto, que esto requiere un poco más de tiempo, así que yo creo que lo podríamos dejar hasta aquí hoy día. Dejo tiempo para consultas y respuestas breves, y yo creo que con eso estaríamos por hoy. Les voy a mandar el PPT que trae el resto de lo que me faltó ahora, que son como 4 láminas, que las vamos a retomar en la clase que viene porque hay que verlas con más calma. Puede que me haya quedado demasiada materia para una sola clase, por eso prefiero dejarla aquí y retomarla la próxima semana. ¿Se escuchó un ruido extraño? ¿Se fue la señal? No, profe, estamos acá. Ah. ¿Alguna consulta? ¿Comentarios respecto a este tema del contrato? Ahora, lo que me gustaría que se entendiera bien es que el objetivo no es volver a ver el tema de cómo son los distintos tipos de contratación, sino que después nosotros, a partir de estas características, vamos a tomar medidas de control. Por ejemplo, durante la ejecución, si yo estoy haciendo una suma alzada,
de lo que me tengo que preocupar en la obra es de los temas que me generen controversia. Por ejemplo, si me salen cosas que no estaban en el proyecto, ¿qué pasa con eso? Tengo que dejarlo registrado, tengo que avisarle al mandante. A lo mejor el mandante me va a decir, oye, hay que preguntarle al calculista. Y el calculista se demora 2 semanas en contestar y yo estoy ahí parado. ¿Qué hago? Como yo sé que eso puede generar controversias para el futuro, yo lo dejo anotado en el libro de obra. Estamos a la espera de la respuesta del contratista, por lo tanto no se puede avanzar en la losa del segundo piso y vamos a hacer estas otras actividades. ¿Por qué? Porque yo ya estoy previendo que esa es una de las causas que puede llevar a que después, cuando yo le presente las obras adicionales al mandante, voy a tener una pelea. O cuando se me acabe el plazo y el mandante me diga, oye, se acabó el plazo, te voy a pasar multa, yo tengo que decirle, no, este es un contrato por suma alzada, pero acuérdese que aquí, por una falla del proyecto, la obra estuvo detenida 2 semanas, así que le voy a presentar con la debida anticipación, sí, no al último día, le voy a presentar un aumento de plazo, así que la multa ya no corre. Entonces ahí yo estoy aplicando que yo ya conozco las características generales de los contratos y sé cómo protegerme de los imprevistos que puedan provocar controversia. Si yo estoy haciendo una obra por administración y yo veo que aquí en las características de lo que dijo el profesor en la clase, que una de las causas de controversia era que el mandante no aceptara las rendiciones. Entonces, si a mí me toca ir un día a una obra por administración, yo tengo que acordarme, de veras que en este tipo de obra lo que puede generar problemas es que me rechacen las rendiciones. Entonces tengo que traer aquí un ayudante técnico que me lleve el registro bien clarito de a qué corresponde cada factura. Por ejemplo, estoy inventando cosas. Si me van a pagar por administración, yo tengo que hacer una rendición al mandante, ¿cierto? Y decirle, mira, toda esta plata tenés que pagarme, esta plata corresponde a materiales, esta plata corresponde a mano de obra, entonces este es mi respaldo. Aquí están las facturas, cada factura dice en qué se ocupó, con su guía de despacho, ya, está clarito, está clarito. Aquí está el cobro de la mano de obra, aquí están los contratos de la gente, los días que vinieron, las horas que trabajaron y en qué trabajaron. Está clarito, está clarito. Entonces es distinto, ¿se fijan? Yo soy el mismo profesional, pero tengo que hacer otra administración si el contrato es distinto. Entonces ese es el objetivo de esto, no es que volvamos a pasar otra vez los contratos, sino que estamos viendo cómo lo aplicamos para incorporarlo en la administración de la obra. Eso, Profesor, ¿sí? consulta dentro del ejemplo que dio ahí de los porcentajes, de los 4 primeros, Ya. ya, por ejemplo, el primero, cuando el mandante interviene en la obra, ¿es explicado en el libro de obra? Sí, o sea, uno tiene que, Que hubo una intervención y que por eso claro, luego, porque normalmente las obras pasan tantas cosas que tiene que haber un registro de cuándo fue y por qué fue, porque después uno no se acuerda de tantas cosas que pasan. ¿y qué pasa en el Eh, caso de la obra no cuente con libro? Se notifica al mandante. Uno puede mandar una carta y se queda con la copia de la carta. Ahora, en las horas que vienen los contratos un poco que están más completos, normalmente las bases administrativas incorporan el tema del libro de obra. Entonces, si a ustedes les toca un contrato por suma alzada en que no hay en las bases ninguna mención al libro de obra y no dice nada respecto a esto, ustedes tienen que tomar la precaución de tener un registro y de comunicárselo oportunamente al mandante, cosa que esté en su conocimiento. Claro. Porque eso, si es que hay alguna pelea entre medios y uno llega a un juicio, uno tiene esos medios no de defensa, sino de qué fue lo que pasó, porque puede ser para los dos lados, ¿cierto?
Sí, claro. Gracias. Eso lo vamos a ver después con ejemplos, o sea, después vamos a hacer ejemplos, vamos a decir, mira, este tipo de contrato es una obra de este tipo, se está ejecutando la obra y pasa esto. ¿Qué haría usted? Ahí vamos a hacer un poco más aplicable esta cosa, para que no sea tantas palabras. El tema de los plazos también es bien delicado, ¿no? Las interferencias pueden generar daños de distintos tipos. O sea, por ejemplo, una interferencia del mandante podría hacer que cambie una especificación del proyecto, ¿cierto? O sea, llega el mandante un día y dice, ¿sabes qué? En vez de cerámica voy a colocar, no, eso es o en vez de la pintura de la fachada voy a colocar, en vez de pintura voy a colocarle otro revestimiento, un estuco pigmentado. Entonces eso ocasiona cambios de distinto tipo, dependiendo de cuándo lo hace incluso. O sea, si el mandante te avisa eso antes de que tú tengas los muros hechos, que a uno le pasa una obra adicional o un aumento o disminución con tiempo, se ponen de acuerdo en los precios y no afecta la ejecución. Es distinto si el mandante hace eso cuando ya tenía una parte de los muros hechos, pintados, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que, ¿cómo se llama? Ser bien clarito en decir, ya, mira, a la fecha que me llegó la instrucción de que los muros ya no van pintados, sino que van con estuco pigmentado, yo tenía pintados tantos metros cuadrados de pintura, que eso lo voy a cobrar como pintura normal, según el contrato. Voy a cobrar que ahora hay que punterear eso como una obra extraordinaria y un aumento de obra o una obra extraordinaria por el estuco pigmentado que a lo mejor no estaba en el presupuesto. Y ahí estoy con la parte económica, ¿no es cierto? Pero ¿qué otro problema se va a generar? ¿Qué otro perjuicio recibí como constructora por ese cambio? Además de que me paguen los adicionales. El plazo, ¿cierto? Entonces eso también me genera un atraso. Y ese atraso tengo que dejarlo claro que me va a generar también, además del aumento de hora, un aumento de plazo. Entonces ahí yo tengo ese es el manejo que uno hace, que uno tiene que estudiarse bien el contrato primero para poder saber cómo hacerlo. Ya, es una de las tantas cosas que uno tiene que hacer, entonces hay que tenerlo ahí a la vista. Eh, Otra cosa que pasa a veces, o sea, otro ejemplo que se me ocurre ahora es una vez que estaba trabajando en una constructora que estábamos trabajando en el interior de un mall, con un contrato normal, no estaba establecido, estaba trabajando normalmente y de repente, eh, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero parece que para salir antes se pidió trabajar de noche, agregar un turno nocturno. ¿Ya? Entonces, estaba claro que había que presentar una obra adicional por trabajar de noche, pero esa cuestión es re difícil de evaluar. Y ahí yo tengo que ver cómo me aseguro de recuperar ese daño, de cambiarme las condiciones por algo distinto. Tengo que evaluar plazos, costos, rendimientos, una serie de cosas que me permitan cumplir con lo que el mandante quiso hacer, que me obligó o que me pidió hacer. Ahora normalmente los contratos establecen muchas de esas cosas. Y esas cláusulas hay que leerlas con harta atención. Hay cláusulas que establecen, por ejemplo, en este contrato, la constructora está obligada a aceptar disminuciones y aumentos de obra hasta un 25%, por ejemplo. Son cosas extrañas que hay que analizarlas. ¿En qué me puede influir eso? Y tomar las precauciones para evitar conflictos. Pero son montones distintos. Ya.
¿Qué más? Entonces, quedamos de que el trabajo me lo entregan, ¿qué día les dije? ¿El sábado? El lunes 12. El lunes, profe. Ah, el lunes. Sí, es que tengo otro trabajo en otro curso. Ahora, si consulta, igual me pueden mandar por correo, si tienen alguna duda o cosas así. Eso sería entonces por esta clase. Eh, Vayan leyendo esto porque, como les digo, aquí hay varios temas que a lo mejor con este par de años se les pueden haber ido olvidando algunas cosas de los contratos. Basta con que vayan repasando lo que les estoy pasando ahora, porque ahí se van a ir acordando. Y si les sale alguna duda, vayan a mirar el tema de los contratos entre medio.